Vamos a continuar con la unidad de líquidos y a continuación vamos a ver otra propiedad que tienen los líquidos que se llama coeficiente de expansión térmica y compresibilidad. La dependencia del volumen de un sólido o de un líquido con la temperatura a una presión constante se puede expresar por medio de la siguiente ecuación. B es igual a B sub 0 por 1 más alfa T, donde B es el volumen a una temperatura T en grados Celsius. B sub 0 es el volumen del líquido o del sólido a una temperatura de 0 grados Celsius. Y el valor de alfa se llama coeficiente de expansión térmica. Todo este proceso es a presión constante. El valor de alfa, que es el coeficiente de expansión térmica, viene dado por la siguiente ecuación. Alfa es igual a 1 sobre B, el cambio del volumen respecto a la temperatura a presión constante. O sea, es una derivada parcial. Al ser la presión constante, esta expresión se puede escribir de la siguiente forma. Alfa de T es igual a dB sobre B. Si nosotros integramos esto entre dos condiciones dadas, una inicial y una final, alfa es un número, entonces sale fuera de la integral, y tendría acá T entre los límites 1 y 2. dB sobre B es un logaritmo, dB entre los límites 1 y 2. Reemplazando los límites, tendríamos alfa por T2 menos T1 es igual al logaritmo de B sub 2 menos logaritmo de B sub 1. A este valor T2 menos T1 podemos llamar delta T. Y esto sería entonces logaritmo de B2 sobre B1 por la propiedad de logaritmos. Despejando volumen 1 y volumen 2 de esta ecuación, o sea, aplicando antilogaritmos, esto puede estar escrito así, E a la alfa delta T. Entonces, el volumen final será al volumen inicial por E a la alfa delta T. Esta ecuación nos permite calcular el volumen final, conociendo el volumen inicial, conociendo el valor de alfa y, lógicamente, la variación de temperatura. Este valor alfa, que es el coeficiente de expansión térmico, es característico para cada líquido y sólido, mientras que para los gases es casi el mismo valor. Pero para líquidos y sólidos eso es característico, quiere decir que tiene un valor determinado. Este valor de alfa es constante en intervalos pequeños de temperatura. Ahora, si los datos deben presentarse con mucha precisión, en un amplio intervalo de temperatura se emplea la siguiente ecuación. B es igual a B sub 0 por 1 más AT más BT cuadrado más puntos suspensivos. Nosotros vamos a utilizar la ecuación que hemos descrito inicialmente, esta ecuación. En esta ecuación que está escrito de verde, A y B son constantes y estos valores están ahí tabulados en tablas. Para gases y sólidos, este valor de alfa es siempre positivo.
para gases y sólidos. Siempre es positivo. Para líquidos, este valor de alfa es generalmente positivo. Generalmente positivo para líquidos. Un ejemplo típico tenemos nosotros con el agua. El agua entre 0 y 4 grados tiene un valor de alfa negativo. Es por esa razón que en este intervalo de temperatura el volumen específico del agua disminuye al aumentar la temperatura. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, un recipiente de cuello largo, así, y tiene esto líquido, si yo voy disminuyendo la temperatura, el volumen va a ir disminuyendo hasta que llega a 4 grados. Entre 4 y 0 grados, este volumen que estaba disminuyendo, más bien ahora aumenta. ¿Por qué razón aumenta? Porque en este valor, entre 4 y 0 grados, alfa es negativo. O podemos decir al revés. Si yo tengo acá agua a 20 grados Celsius y voy calentando, entonces esto va aumentando. Pero si yo disminuyo entre 0 y 4 grados, en este caso sería bajando temperatura entre 4 y 0 grados, el volumen específico aumenta. Por esa razón que cuando nosotros introducimos una botella de refresco, una botella de soda, a la nevera, la botella revienta. ¿Por qué razón? Porque inicialmente la temperatura hace que disminuya el volumen, pero entre 4 y 0 grados el volumen, en vez de disminuir, aumenta. Por esa razón que se rompe la botella de vidrio. Esto es entonces lo que ocurre con el valor de alfa, que generalmente es positivo para los líquidos. Caso típico del agua es negativo entre 4 y 0 grados. Por esa razón que el volumen aumenta. Por eso que el hielo flota en el agua. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Muy bien, esto es respecto a presión constante donde está variando la temperatura. Ahora, si la temperatura permanece constante, pero la presión varía, pues decimos que a una temperatura constante, donde la presión varía, la ecuación tendrá esta forma. En esta ecuación, B sub 0 es el volumen a la presión P. B sub 0 supra 0 es el volumen a la temperatura de 0 grados Celsius y presión de una atmósfera. Entonces, en B sub 0 supra 0, el supra 0 implica una atmósfera. El sub 0 implica 0 grados Celsius. P es la presión a la cual se está determinando ese volumen. Y K se llama coeficiente de compresibilidad. En forma similar que en la anterior ecuación, nosotros podemos analizar qué ocurre con el volumen final y el volumen inicial y tendríamos esta ecuación. Volumen final es igual a volumen inicial
por E a la menos K delta P, donde delta P es presión final menos presión inicial. K se llama coeficiente de compresibilidad. Estos valores de alfa y de K están tabulados en tablas para diferentes sustancias, tanto en estado líquido como en estado sólido. Por lo tanto, si la temperatura es constante y solamente varía la presión, tendríamos esta ecuación. Ahora, si los dos varían, tanto la temperatura como la presión, entonces tenemos esta nueva ecuación. B es igual a B sub 0 sobre 0 por 1 más alfa T menos T sub 0, y esto multiplicado por 1 menos K por P menos 1. En otras palabras, en esta ecuación varía tanto la temperatura como la presión. Recordemos que alfa y K están tabulados en tablas. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Veamos cómo se utilizan estas ecuaciones. Ejemplos. El coeficiente de expansión térmica alfa para el agua líquida a una temperatura de 20 grados Celsius es de 2.07 por 10 a la menos 4 recíproco de Kelvin. Kelvin a la menos 1. Esto a una atmósfera de presión. Dice si la ecuación de estado que relaciona los cambios de volumen de un líquido a presión constante, considerando que es independiente de la temperatura, es, o sea, el volumen que, la ecuación que ya hemos visto, B2 es igual a B1 por E a la alfa delta T. Calcular el cambio de volumen. Cambio de volumen quiere decir delta B, cambio de volumen. Expresado en porcentaje. Me están pidiendo que eso exprese en porcentaje. D, aquí está hecho para 10 litros, nosotros vamos a hacer para 20 litros, que se calienta a una atmósfera de presión desde 20 hasta 90 grados Celsius. Entonces este será T1, este otro será T2. Queremos calcular el cambio de volumen expresado en porcentaje. ¿Qué es delta B? Delta B es volumen final menos volumen inicial.
Volumen inicial tenemos. Lo que no conocemos es el volumen final. Entonces calculamos el volumen final. Con esta ecuación, B2 es igual a B1 por E alfa delta T. Delta T quiere decir temperatura final menos la temperatura inicial. Tengo la temperatura final, tengo la temperatura inicial y esto tiene que estar expresado en grados Kelvin porque alfa es recíproco de Kelvin. Esto será entonces 293.15. ¿Y cuánto será T sub 2? 363.15, ¿cierto? Reemplacen entonces y hallen el valor de B sub 2. Reemplacen. A trabajar.
¿Qué? ¿Alguien calculó? ¿B2? 20,029. 20,029. 20,03. Tomemos. ¿Listo? O 29. No hay problema. 20,029. No, sale Listo. 20,29 sin el 0. Bueno, dictaron con 0. Modificamos. 20,29. ¿Alguien tiene problemas en cómo calcular esto? Yo, ingeniero, por favor. Yo, por favor. Bueno, lo que tenemos que hacer es reemplazar valores, nada más. A ver, tomen atención aquellos que no han podido calcular esto. ¿Cómo tenemos que hacer? B1 vale 20 litros. E elevado a la alfa. ¿Cuánto vale alfa? 2.07 por 10 a la menos 4. 1 sobre Kelvin. Eso es Kelvin a la menos 1. Por delta T. Delta T quiere decir 363.15. T2 menos T1. 293.15. ¿En qué unidades? Kelvin. Entonces, Kelvin se va con Kelvin. Y B sub 2 no es más que agarrar la calculadora. 363.15 menos 293. ¿Cuánto nos sale eso? 70. Multiplicamos por 207 por 10 a la menos 4. Todo ese resultado elevamos E a ese resultado. Y luego multiplicamos por 20. Esto no debería ser ningún problema el cálculo. Entonces tengo 2.07 exponencial negativo 4 multiplicado por 70. Y eso eleva a la exponencial. Shift y a la X. Y me da 1.014. Esto por 20 sale el valor que han sacado sus compañeros. 20.29 litros. Lo demás es uso de calculador. Esto es el volumen final. Por lo tanto, ¿a qué será igual delta B? Delta B será volumen final 20.29 menos volumen inicial 20. Esto será igual entonces a 0.29 litros. Pero esto es delta B. Me están pidiendo en porcentaje. Entonces, en forma sencilla, hacemos una regla de 3 simple y decimos 20 es al 100%. 0.29 será X. Entonces, X será 0.29 por 100% entre 20. X, que es lo mismo que decir delta B, pero en porcentaje, será entonces este valor. 29 dividido entre 20. 1.45, ¿cierto? Sí. Y 1.45%. Quiere decir entonces que si yo incremento de 20 a 90 grados Celsius,
a una cantidad de agua, que son en este caso 20 litros, el porcentaje de incremento es de 1.45%. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro. Si es que no hay ninguna otra pregunta. El ejemplo dice así. Se llena completamente de benceno un recipiente rígido y sellado. Rígido y sellado. Rígido quiere decir duro. Y si es duro, no cambia de volumen. Sellado quiere decir que no entra más nada ni sale más nada. Dice a 20 grados Celsius. Dice, se llena completamente con benceno un recipiente rígido y sellado a 20 grados Celsius. Si la temperatura se duplica, estoy poniendo yo otra literatura en este ejercicio, ¿qué presión se producirá en el recipiente? ¿Cuál será la presión? Entonces, en ese recipiente rígido y sellado, a una temperatura inicial de 20 grados Celsius, busco los valores de alfa y los valores de K para el benceno y encuentro que alfa es igual a 12.4 por 10 a la menos 4 recíproco de temperatura. Y encuentro que K es igual a 94 por 10 a la menos 6 recíproco de atmósferas. Estos están en tablas. ¿Para quién? Benceno. Entonces, si la temperatura inicial es 20 grados Celsius, la temperatura final será 40 grados Celsius. ¿Por qué razón? Porque dice que se duplica. ¿Se entiende eso? Fíjense entonces que estos valores de alfa y K que están en tablas tienen un valor de referencia que es la presión atmosférica. Quiere decir entonces que P1 es igual a una atmósfera. Y la presión P que la presión P es la que quiero calcular. Entonces la presión inicial es una atmósfera. Entonces hay cambio de presión. También hay cambio de temperatura. Por esta razón utilizo la ecuación en la cual tengo cambio de presión y cambio de temperatura, o sea, esto. B es igual a B sub 0 supra 0, 1 más alfa T menos T sub 0, 1 menos K por P menos 1. Si analizamos en esta ecuación, B es el volumen a la temperatura T y la presión P. B sub 0 supra 0 es el volumen a la temperatura de 0 grados Celsius y la presión de una atmósfera. Alfa y K son valores que están tabulados en tablas y son las constantes. Uno debido al cambio de temperatura, el otro debido al cambio de presión. Pero como aquí hay cambio de las dos cosas, por esa razón debo utilizar esta ecuación.
Analizo entonces mi ecuación de qué es lo que ocurre con mi volumen a la temperatura de 20 grados Celsius. Voy a llamarlo B sub B. Esto va a ser igual a B sub 0 supra 0 por 1 más alfa. T en este caso sería T1 menos T sub 0 ha de ser 0 por 1 menos K por P. P a un comienzo es 1 menos 1. Estoy analizando qué es lo que pasa con el volumen a 20 grados Celsius. Por lo tanto, esto quedará así. B sub 0 supra 0 por 1 más alfa T1 Bueno, estuvimos analizando qué pasa con esta ecuación. Decíamos que el volumen a 20 grados Celsius será igual a B sub 0 supra 0 por 1 más alfa, T es en este caso T1, menos T sub 0 es 0, por 1 menos K, T es 1, menos 1. Entonces el volumen a 20 será B sub 0 supra 0 por 1 más alfa T1. Así queda. Porque aquí tengo 1 menos 1 es 0. 0 por K es 0. Y 1 menos 0 es igual a 1. Por lo tanto, la ecuación queda de esta manera. El volumen a 20 grados Celsius. ¿Cuál será ahora el volumen a 40 cuando se duplica? Podemos decir entonces que el volumen a 40 será igual a B sub 0 supra 0 por 1 más alfa, en este caso ya es T sub 2 menos 0 por 1 menos K y P es P menos 1. No puedo decir que P sea igual a 1 porque ya no es 1. Esta presión es lo que estoy buscando. Por lo tanto, esta ecuación queda así. B sub 0 supra 0 por 1 más alfa T sub 2 y por 1 menos K por P menos 1.
¿Algún problema hasta aquí? No tanto por el momento. No tanto. Bueno, recuerden que el ejercicio decía, se llena completamente con benceno un recipiente rígido y sellado. Al ser rígido, quiere decir que es duro. Y si es duro, el volumen es constante, no varía. Por esa razón puedo decir que el volumen a 20 es igual al volumen a 40. Porque el volumen no cambia, porque mi recipiente es rígido y además no entra más ni sale más porque está sellado. Entonces puedo escribir la siguiente ecuación. Quiere decir B sub 0 supra 0 por 1 más alfa T1 es igual a B sub 0 supra 0 por 1 más alfa T sub 2 por 1 menos K. Bueno, acá esto pondremos tal como está. Uno menos K por P menos 1. Listo. El volumen a 20 es exactamente igual al volumen de 40. Por matemáticas, si yo tengo la misma expresión a un lado, puedo simplificar. Y si analizamos esta ecuación, alfa es conocido, T1 es conocido, lógicamente tiene que estar en grados Kelvin, esto será 293.15 Kelvin. El otro será 313, ¿no? ¿Estoy bien? 7 más 4, sí, está bien. Alfa, tengo dato. Temperatura 2, tengo dato. K es dato. Y lo que no conozco es P. Entonces, de esta ecuación, despejen P. Despejen. En su guía ya está despejado, pero háganlo ustedes. Ya les dejo trabajando unos minutos.
¿Están de acuerdo con ese despeje? Sí, Doctor, ¿será que lo podemos hacer? Es que no lo puedo hacer igual que está en la guía. Algunos tienen problemas serios en sí, álgebra. igual, no puedo. Y por Bueno, favor, entonces, esto se simplifica y desaparece. Y sigan esto, ¿no? Sigan, hagan un seguimiento. Ahora, quiero despejar P. Entonces, todo esto va a ir a dividir. Entonces, lo llevo a dividir. 1 más alfa T2. Entonces, desaparece. Y este paréntesis también desaparece. ¿Hasta ahí están de acuerdo? sí, Ahora fíjense, este 1 está aquí sumando. Voy a pasar a otro lado a restar. Entonces voy a decir menos 1 igual. Y desaparece esto. Y fíjense, tengo aquí, ahora el valor de K está multiplicando. Va a pasar al otro lado a dividir. Pero como esto es negativo, puedo multiplicarlo por menos 1. Al multiplicar por menos 1, ¿qué ha de pasar? Esto se convierte en negativo y esto se convierte en positivo. Y lógicamente esto es positivo. Entonces este signo ya no tiene sentido. Ahora, este 1 que está aquí, voy a llevarlo aquí adelante. Es exactamente lo mismo. Tendría entonces así. Y esto es igual a... Esto tienen que hacer ustedes por pasos, ¿verdad? Ahora, K aquí está multiplicando. Aquí tiene que pasar a dividir. Dividir significa que yo puedo llevarlo así, 1 sobre K. Por lo tanto, K desaparece. Y también desaparecen los paréntesis. Y podemos ver que este 1 de aquí está sumando. Perdón, está restando. Pasa al otro lado a sumar. Y puedo escribir así. 1 más todo esto. Por lo tanto, desaparece. Y lo único que me queda aquí es P. Y esa es la ecuación que tienen ustedes en su guía. ¿Sí o no? Sí, eso. Entonces, esto tienen que hacer ustedes así por partes, pensando, ¿a qué hago? Esto está sumando, pasa a restar. Esto está restando, pasa a sumar. Este multiplica, pasa a dividir. Esto es álgebra. Sería una pena que nos aplacemos en el examen por no saber despejar una fórmula, por no saber resolver una ecuación de primer grado. Bueno, lo demás es reemplazar valores. ¿Qué quiere decir eso? Que esto va a ser igual a ¿qué? 1 más el valor de K.
1 sobre K. ¿Cuánto vale K? 94 por 10 a la menos 6. Recíproco de T, atmósferas. 1 sobre atmósfera, que pasa arriba para a multiplicar. Por 1 menos. 1 más alfa. Alfa es 12.4 por 10 a la menos 4. 1 sobre K por la temperatura 1. La temperatura 1 es 293.15 K. Sobre 1 más 12.4 por 10 a la menos 4, 1 sobre K. Y la temperatura es 313.15 K. ¿Listo? K se va con K, K se va con K. Y todo esto me ha de dar en atmósferas. Lo demás son números, operaciones. Sale 191.04. Atmósferas. A mí me salió 191.42. Bueno, estamos difiriendo solamente en decimales, ¿verdad? Todo está en función de cómo trabajan. El resultado es, digamos, 191 puntos. Listo. Decimales más, decimales menos, no tiene mayor importancia. Y todos los demás deberían sacar ese valor. Pues no pueden sacar un valor de 500, por ejemplo. Ah, entonces ya algo anda mal. O un valor de 20. Ah, algo anda mal. Pero sí que saquen 191, un poquito más, un poquito menos, no tiene mayor incidencia. ¿Consultas? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Nos tocaría ver presión de vapor, influencia de la temperatura sobre la presión de vapor, pero no nos va a alcanzar el tiempo porque hoy tengo que irme yo antes. Tengo examen que tomar en bioquímica. Por lo tanto, la clase va a ser hasta aquí. Pero para la siguiente clase les doy como tarea estudiar lo que es el estado. ¿Qué es estado? Ahí habla acá sobre varios estados de la materia, que hasta ahora nosotros sabemos que son líquido, sólido, gaseoso, los más conocidos. Pero hay otros más. Aquí menciona algunos de ellos. Luego, ustedes me van a sacar un diagrama de equilibrio o de fases del agua. Tienen que tenerlo ahí. Estoy dando como un trabajo de investigación. En su guía, en la página 47, dice diagrama de fases del agua.
¿Ubican? Solamente están las coordenadas, presión y temperatura, nada más. Entonces, ustedes tienen que hacerme ese diagrama. En la ¿Ahí en siguiente el libro? página, perdón, ¿Ahí en el libro? en la guía, en la guía, Ya. en la guía de teoría. Ya. Ahí en la página 47 dice diagrama de fases del agua, pero no está hecho nada. Eso lo van a hacer ustedes. Van a investigar. Entran en cualquier, ven cualquier libro o entran a internet, diagrama de fases del agua, y les va a aparecer de inmediato. En la página 48, diagrama de fases para el dióxido de carbono. También me sacan eso. Y con esto vamos a terminar la siguiente clase, lo que son líquidos. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer presión de vapor, influencia de la temperatura sobre la presión de vapor, qué es estado, qué es fase y qué es diagrama de fases. Y lógicamente vamos a terminar con la regla de las fases. Vamos a ver un ejemplo, cómo se calcula y qué significado tiene esa regla de las fases. Entonces, por hoy quedamos aquí y para la siguiente clase tenemos que hacer todo este trabajo, ¿listo? Entonces, terminamos la siguiente clase, líquidos. Doctor, buen día. Una preguntita. Sí, Dijo diagrama de dióxido de carbono en la página 48, ¿no ve? sí. Ya, ok, gracias. O sea, dos diagramas de fase me van a sacar. Uno para el agua y otro para el dióxido de carbono. Ya, ok, gracias, doctor. Una Muy bien. consulta, ingeniero. Dígame. Para el examen, ¿qué temas van a entrar hasta aquí? Van a entrar gases, líquidos y soluciones. Líquidos Ya. terminamos la siguiente clase y soluciones es un tema corto. Ya, gracias, ingeniero. Pero bueno, Ya, perfecto. Muy bien, nos vemos entonces en laboratorio el día miércoles con los que nos toca, el día jueves con su grupo correspondiente. Eso sería todo por hoy. Gracias, Hasta luego. ingeniero. Hasta luego. ingeniero, no tenga piedad con los de bioquímica. Hasta luego, hasta luego.